para los que igual no llevan mucho tiempo aquí. En el año 2015, algunos no habían ni nacido entonces, ¿no? Bueno, algo pequeño, ¿eh? 2015, comencé una serie sobre la iglesia, el milagro de la iglesia, en el 2015. Y a lo largo de los años lo he interrumpido con diferentes series. Uno fue sobre gracia y verdad, ¿os acordáis de ese? Sobre la gracia y la verdad. Otro fue sobre la familia. Prediqué un montón de mensajes sobre la familia. Y luego también os acordaréis de la serie de Dios misericordioso de Isaías 55. Todos estos se han ido interponiendo. Y ahora, después de casi 2 años, vuelvo a esta serie, El milagro de la iglesia, empezando con la promesa que Jesús dio a Pedro en Mateo 16, donde él dijo: yo edificaré mi iglesia. Y estas fotos que voy a enseñar ahora, las enseñé antes, pero vamos a verlas porque es muy bonito. Es muy bonito. ¿Os acordáis en el mensaje hace poco del Espíritu Santo, que era el edificador? Como hablábamos de cómo él estaba edificando la iglesia por todo el mundo. Pues saqué unas fotos al azar de diferentes iglesias, diferentes cultos. Y mira qué diferencia hay hoy en las iglesias que aman al Señor y predican el Evangelio y honran a Cristo. Ahí hay una iglesia modernilla, con su balcón, todo muy elegante. No sé por qué está dando el giro ese, no lo puse yo. Mira esta iglesia, un poco diferente, ¿no?, a la anterior. ¿Pero es igualmente iglesia o es menos iglesia? Es igual de iglesia, si ahí predican el Evangelio, ¿no? Luego tenemos otra reunión ¿cuántos habéis estado en una iglesia que se ha reunido en un hogar? En una casa. Míralo. Pues yo también. Esta iglesia comenzó en Cegama, en nuestra sala, se puede decir, hace ya años. Creo que Juan estuvo ahí alguna vez, ¿verdad? Bien, entonces puede haber iglesias. Mira, esta es otra bastante hermosilla, ¿eh? Otra iglesia que se ha prestado para la foto. Y otra. Evidentemente ahí no hace mucha nieve, yo creo. Pero qué diferentes son, ¿verdad? Las congregaciones, y solo tengo unas cuantas, hay por todo el mundo, ¿no? Se reúnen en diferentes condiciones. Y todo esto es obra del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo, que está cumpliendo con su promesa de edificar su iglesia. Y nosotros tenemos el privilegio de formar parte aquí en este lugar, en este momento. ¿Qué cosa, no? Diríamos, sin saberlo con certeza, pero la gran mayoría de las personas que hemos visto en estas fotos son hermanos en Cristo. La gran mayoría. Sería lo más lógico. Yo no los conozco personalmente. ¿Vale? Entonces, vamos a continuar entonces esta serie. ¿Hasta dónde hemos llegado? Porque tenemos que retomar algo que algunos ni siquiera habéis oído ni la más mínima parte de la serie. Entonces tenemos que arrancar. Y lo vamos a arrancar hoy con un mensaje algo diferente en estilo a lo que normalmente hago. Bien, normalmente vamos versículo por versículo explicando lo que hay y viendo lo que la Biblia dice. Hoy no vamos a hacer eso. A partir de hoy sí que arrancaremos, pero hemos llegado hasta el capítulo 10 de Hechos. El libro de Hechos es el único libro en el Nuevo Testamento que es histórico, que tiene una narrativa de la iglesia, no toda la iglesia, pero unas partes. ¿Bien? Y hemos estado en 9 capítulos, hemos visto mucho. No voy a hacer repaso porque sería interminable prácticamente. Nos vamos a saltar, vamos a hacer una clavada directamente a la piscina en el capítulo 10. Ya hemos tenido un par de mensajes de los primeros versículos, pero hoy lo vamos a arrancar entero. Entonces, lo que vamos a hacer,
Y esto va a requerir de vosotros dos cosas. Una, que leáis, porque vais a leer conmigo. Y segundo, va a requerir concentración. Algunos estáis cansados de una semana de trabajo y quizás de poco dormir. Y os va a costar. Por eso no lo voy a leer yo. Porque si lo leo yo sé cómo es. Uno que está, va a costar seguir. Entonces, no vamos a leer todos. Lo único que vamos a hacer hoy es que el capítulo es curioso. Es el capítulo 10. Hechos, ¿alguien sabe cuántos capítulos tiene? 28, muy bien hermana, tiene 28 capítulos, estamos en la 10. Y la 10 es, no me acuerdo, pero creo que es el capítulo más largo. Creo, no puedo concretarlo en este momento, pero creo que es el capítulo más largo. Y es muy interesante el capítulo 10. Tiene que ver con un tal Cornelio, ¿vale? Y es significativo, muy significativo el capítulo, y por eso Dios nos da mucho detalle cuando de otras historias en tres versículos ya lo ha dicho, y ya está, y va a otra cosa. Pero aquí se queda en 48 versículos tiene. Y narra la historia de un hombre llamado Cornelio. Entonces, lo que creo que vamos a hacer es, vamos a leerlo, creo que nos va a llevar aproximadamente, si no paro mucho, va a llevarnos unos 8 minutos. Leer desde el versículo 1 hasta el versículo 48. Y vamos a leerlo alternando mujeres y hombres. ¿De acuerdo? Ahí tenéis, lo podéis ver ahí arriba. Y vamos a ver qué tal va. En principio no quiero parar mucho. Cuando terminemos de leer, quiero hacer unas 6 observaciones. Y eso nos va a establecer en el libro de Hechos. Y de ahí ya vamos a ir para adelante en los domingos que Dios nos dé. ¿De acuerdo? En ver este milagro de la iglesia. Llevábamos 76 mensajes. El pastor más lento, ya lo entiendo, pero bueno, y este es el 77, pero bueno, en fin, es ahí. Vamos a leer entonces, como siempre, menos cuando se entra en un sitio oscuro y peligroso, dejamos que las damas vayan primero, ¿de acuerdo? Así que, las mujeres primero, versículo 1, yo os acompaño un pelín y ya os dejo solas, y luego varones, y vamos a continuar. Y presta atención, lo hago alternando porque nos va a ayudar un poco a quedarnos ahí y a leer la historia. Bien, de adelante entonces, mujeres, había en Cesarea... Vale, muy bien, hombres, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Vale, un alto. Sol, ¿me vienes? Lee tú, porque así puedes... Si alguien está con las mujeres leyendo desde aquí, va a ser más fácil manteneros todos, porque algunos van rápido y lentos y tal. Nada más, tú haz lo mismo que hago yo, que es leer, nada más. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, 3. ¿Quién están 3? Damas, ¿no? Mujeres. Bien, Sol, 3. ¿Todas? ¿Podéis oírla? Bien, hombres, él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Sión el que tiene por sobrenombre Pedro. Vale, cosita aquí importante, Cornelio estaba buscando a Dios. Cornelio es romano, es europeo, no es judío. Esto es muy importante en todo el capítulo. Cornelio no es judío, y por eso va a haber aquí un tema bastante grande. ¿Qué nos toca a los hombres? Sí. ¿Sí? 6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar.
Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que les asistían, A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Punto aquí, daros cuenta de que otra vez el Señor está coordinando circunstancias para que justo en el momento sucedan algunas cosas en armonía. ¿Os acordáis de la historia de testimonio de José? El coche, ¿dónde fue? Justo abajo de casa, ¿no? Fue justo debajo de casa cuando le pegó, pero el Señor tuvo el accidente después de llevar el coche al mecánico, pero lo tuvo justo antes, en ese momento, para que pudieran luego tener el dinero, la coincidencia, todo eso lo coordinó el Señor Jesús. Aquí también va a aparecer, va a pasar algo parecido, ¿de acuerdo? Bien, ¿a quién nos toca? A nosotras. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, o sea, animales de toda clase. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Bien, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. A ver, un segundito, damas. Daros cuenta, Pedro es el mismo de siempre. Salta. Cuando algo le parece mal, no importa que sea el Señor, Pedro le va a corregir. Y ya veis ahí que Pedro tiene unas ideas muy fijas. ¿Qué son esas ideas? Los gentiles son inmundos. Siempre han sido inmundos. Es la cabeza que tiene. Es lo que les han dicho. ¿No? Es lo que les ha... No Dios necesariamente, aunque sí habían unas normas antiguas de separación, pero él lo tenía tan claro. ¿Y eso qué es lo que dijo el Señor en Mateo 28, 19 y 20? ¿Qué es lo que dijo el Señor? Ir y predicar el Evangelio. Bueno, Marcos también. A toda criatura. Estamos en Hechos, estamos en el capítulo 10... Y el líder de los apóstoles, ¿qué tiene en la cabeza? Que son inmundos. ¿Qué voy a yo predicar? O sea, ¿veis ahí el problema? Este es el gran problema que se está poniendo aquí en relieve en el capítulo 10. ¿A quiénes toca? Nosotras. ¿A dónde? 16, ¿no? No, el 15. Vale, adelante. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se llama una llamada de atención. Oye tú, hombres, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Entonces veis aquí cómo coinciden exactamente al minuto la visión, Pedro que sube, y la llegada de los 3 hombres que envió Cornelio. ¿Mujeres? Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos,
porque yo los he enviado. Dios aquí está teniendo que intervenir porque Pedro es cabezota, como tú y yo, ¿vale, mujeres? Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Vale, esto es muy importante, que le acompañen para que haya testigos. Muy importante para la mentalidad judía, que hayan testigos para estas cosas tan importantes. 24 hombres. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Vale, Pedro no sabe todavía por qué está aquí. Solamente Dios le ha dicho: vete con ellos. Y este señor se le da, y Pedro dice las cosas como son. Hombres, mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Hombres, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora, él todavía no sabe más. Lo único que sabe es que tiene que venir, ni le han dicho por qué. O sea, él no sabe ni por qué está allí, Pedro. Todavía no lo sabe, nosotros sí, pero él no, y si lo has leído. Bien, mujeres, 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir aquí? ¿Veis ahí cómo está Pedro? Pedro está como que, ¿qué quieren que yo haga aquí? No tiene todavía ni idea, parece, de que tiene que predicarles el evangelio. ¿Cómo se nos meten cosas en la cabeza a veces y cómo cuesta sacarlo, verdad? Como decía Nico, y él dice: mi esposa, es que... Y verdad lo que le cuesta a Dios a veces cambiarnos, y al revés también, ¿no? Y es lo que Dios tiene que hacer. ¿Quién le toca? Varones. Nosotros. Y les dijo: vosotros sabéis cuál... No, yo estoy a las 9, ¿vale? 30. Perdón, 29. Ya veis por qué no hacemos esto muy a menudo. 29. 30. ¿Dónde está el 30? Vale. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Vale, ¿quién es el que había escuchado a Cornelio? Dios. Hombres, envía pues a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Te imaginas? Que alguna vez alguien te llame a casa: oye, yo quiero conocer de tu Dios, ¿puedes venir a mi casa y decirme?
Bien, hombres, ¿no? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Todavía está asombrado él. 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Entonces Él les está explicando lo básico, lo que necesitan saber de la muerte de Jesús. Hombres, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Vale, aquí curioso, siempre en el Evangelio tiene que salir la resurrección, si no, no hay Evangelio, es parte del elemento íntegro del Evangelio, y dice que después de resucitado, el Señor Jesús no se presentó a las multitudes, solamente a los que habían creído en Él. Muy interesante, a veces, cómo Dios hace selección con sus milagros y con su enseñanza. Muy interesante. Bien, ya estamos en la recta final. ¿A quién toca? Varones. Bien, hombres. 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Bien. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Muy bien, entonces aquí tenemos varias cosas. Tenemos ese don extraordinario del Espíritu Santo ocurriendo en momentos puntuales y muy importantes. Son momentos críticos en la edificación inicial o comienzo de la iglesia. El don de pronto podían hablar diferentes idiomas, por lo menos eso, cuanto más no sabemos exactamente lo que quiere decir, no estábamos ahí, no hay vídeos, pero más o menos por ahí va con los otros versículos que se le acoplan, pero ¿quiénes son los que lo están viendo? Los que vinieron, esos testigos, y están atónitos. Porque los gentiles están participando del don del Espíritu Santo, esa señal tan extraordinaria. Bien, quedan... ¿A quién nos toca? Varones 46. Vale, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y todos leemos el 48, que es el último. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Muchas gracias, Sol. Muchas gracias por leer. Nunca hemos hecho eso, ¿verdad? Un poco diferente.
vamos a resaltar. Y aquí veis al final que se bautizaron y en ese momento se creó el comienzo de una iglesia ahí mismo, en ese hogar, con no sabemos cuántas personas, si eran 10, 15, 20, yo calculo que eran amigos de incluso diferentes etnias y amigos de diferentes, eran gentiles de diferentes nacionalidades, creo yo, y por ahí también se ve el tema de las lenguas, es mi opinión, pero bueno, el caso es que había bastante gente y que todos en ese momento pusieron su fe en el Señor, fueron bautizados y ahí arranca la primera iglesia gentil. La primera iglesia gentil. Entonces, en los poquitos minutos que tenemos, repasando algunas de las cosas que ya comenté. En primer lugar, Dios tuvo que cambiar el chip de Pedro, abrir su mente a algo totalmente nuevo. Y el Señor a veces tiene que hacer lo mismo con nosotros, ¿eh? Igual tú en tu vida nunca has pensado en enseñar a niños y ahora estás enseñando, estás ayudando con las clases de escuela dominical. O quizás nunca en tu vida habías pensado que podrías ayudar en una iglesia usando tus dones de cocina para preparar algún bizcocho, alguna tarta. O hay cosas en la iglesia, quizás hay cosas que en este momento en tu mente, yo no puedo hacer eso. No, imposible. Y Dios tiene que ir cambiando el chip. A todos nos tiene que... ¿Y qué nos toca a nosotros? Ser sensibles y decir, Señor, ¿qué quieres que cambie? ¿Qué quieres que haga? Aunque no lo he hecho nunca, aunque tengo miedo y no sé ni por dónde empezar. La iglesia, parte de la vida de la iglesia es eso. Alicia, ¿te veías tú haciendo algo así antes? No, pero qué ministerio, ¿no? ¿Os gustó el testimonio de Nico y Alicia? Pero qué difícil momentos han tenido que pasar, ¿no? Y otros también podéis decir, no, yo nunca, ¿qué va? Ni hablar. A veces el Señor tiene que cambiar nuestro pensar para que estemos dispuestos a dejar que Él, que sabe muy bien lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, que Él nos diga, oye, suelta, déjame a mí. Igual puedes servirme en alguna manera que no sabías que podías hacer, ¿vale? Entonces, esto de cambiar el chip de Pedro tiene su contexto aquí, pero es algo que Dios está haciendo siempre. El crecimiento espiritual en la vida de cada uno de nosotros, el crecimiento espiritual es cambiar. Se dice con esa palabra, cambio. Andrés, no es el mismo de hace 10 años. En 10 años, si todavía estoy en la tierra, no voy a ser el mismo. Habré cambiado Dios mediante, a mejor, si Dios está en control. Así que hay alguno que otro igual que siempre ha sido un calientabancos, nada más. Dios no quiere una iglesia llena de calientabancos. Ya te lo voy diciendo. Quiere creyentes que estén creciendo y cambiando. ¿Por qué cambiando? Porque tenemos cosas que hay que cambiar. Pedro tenía una cosa que tenía que cambiar y en este contexto. Bueno, vamos para adelante, rapidito. Dios usa a sus hijos para llevar el mensaje de salvación al mundo incrédulo. ¿Por qué no lo dijo el ángel y ya? El ángel le presentó, ¿por qué no le predicó el ángel el mensaje? No, ¿por qué no? Y en capítulos anteriores, Felipe hizo un viaje hasta el desierto para encontrarse con el etíope, cuando un ángel lo podía haber hecho así, ¡peng! Ya está. No, usa a nosotros, nos pone en situaciones para que seamos testimonio. Dios sabe quién realmente le busca y se encargará de que le encuentre. Eso se refiere a cualquier persona en el sitio más escondido de África, Asia, Suramérica o la Antártida.
si está buscando a Dios, le va a encontrar a Dios. Y eso soluciona y contesta la pregunta de qué de los que no han escuchado. Si buscan a Dios, por su amor, Dios los va a buscar. Por su omnisciencia, lo va a saber. Y por su autoridad, lo hará. ¿Vale? Esa es la realidad de la Biblia. Podemos ponerle muchos peros, pero a esos tres no hay peros, son los que son. Dios sabe quién le busca, quién le quiere conocer. Luego, Dios sabe hacer coincidir las circunstancias para traer gloria a sí mismo. Te podría contar una historia de algo que pasó aquí hace 19 años. Unas casualidades que lo siento. Una mente que razona no puede decir que eso era, todo fue casualidad. Dios tuvo que hacer eso. Y una maravilla. Pero lo está haciendo siempre. La Biblia está llena y vosotros en vuestras vidas, si llevas un tiempo con el Señor, le habrás visto a Dios hacerlo. A veces caminamos por la vida cristiana dormidos, medio drogados, sin pensar, a ver, ¿qué es lo que el Señor ha hecho? ¿Vale? Entonces, nos conviene en esta vida andar despejados y decir, Señor, muéstrame tu voluntad, muéstrame tu gloria. Y creo que este es el último. Dios ama a cada alma. No existe un alma inútil que no tiene valor. ¿Por qué? Porque todos estamos hechos a su imagen. Cualquier persona que veamos, por mucho que nos desagrade su persona, y es que es cierto, vemos personas, conocemos a gente que nos desagrada. Viceversa también, seguramente, pero desde nuestro punto de vista, pero su alma está a la imagen de Dios como la mía. ¿Vale? Entonces, cada persona, no importa dónde está en este momento, cada persona es un alma que Dios ama y que ha creado a su imagen y es que tiene un valor. Se me ha ido el tiempo y tanto que quisiera comentar, pero tiene un valor infinito. Se puede definir todo lo creado en quizás tres categorías. Está Dios, separado de todo. Dios es independiente de todo, no necesita de nada. Luego está todo lo que Dios ha creado, el universo, te hablo del universo visible. Todas las cosas que Dios ha creado, que no son Dios, dependen exclusivamente de Él, como la silla, como el pájaro, todo. Y luego hay una creación que es muy única, que no es tan aislado de Dios, y es el ser humano. Porque en el ser humano Dios sopló y fue un alma viviente. Y el ser humano es la única creación hecha a la imagen de Dios.